Buenos días, chicos. Chicos, ya está el Excel habilitado para su asistencia. Ya estaba haciendo, ya están preguntando, ¿no? ¿En qué diapositiva hemos quedado? Y con eso terminamos la parte teórica, chicos. ¿Recuerda alguien de la anterior semana? Creo que aquí hemos quedado, ¿no, chicos? Aquí hemos quedado, chicos. Necesito que me confirmen para avanzar. Creo que sí, licenciado. Ya, chicos, en esta primera parte hablábamos del presupuesto de ventas, ¿no? Estos factores, ¿no? Hablábamos de que son importantes y que hay que considerar. Ah, ¿tenían examen, chicos? ¿De qué materia tenían examen? Costos, Lice. Hija de con el Lice Inca. No, con la licenciada Sánchez. Costos uno, ¿no? O sea, bueno, contabilidad de costos creo que lo llaman, ¿no? Entonces, ni modo, pues es nuestro horario, ¿no ve? Pero más bien su Moodle ya está funcionando, chicos. Estos días han tenido problemas, ayer, anteayer, con el Moodle. No, Lice. Yo sí, el día de ayer por la tarde. No, estaba con problemas, bien al rato entré y estaba ya funcionando mejor. Esperemos que mañana para su examen funcione bien. La asistencia Orlando Belén es en el Excel, ya directo lo van a registrar en el Excel que hemos compartido, ya lo pueden editar y ponen una P, ¿ya? Volvemos, no podemos esperar más a sus compañeros, pues. Entonces el Excel dice el Saúl, a ver, de nuevo les voy a mandar el link, para si han puesto presente.
Aquí está. Bueno, ya han mandado también, ¿no? Es el mismo. Verónica. Mismo. Ya. A ver. Medrano, ¿dónde habrás puesto presente? Eduardo. En el presupuesto de ventas, chicos, ¿no? A partir de estos factores les decía, no podemos producir más de la capacidad instalada, hay que ver cómo se va a producir la materia prima, los insumos, si tienes personal disponible para ejecutar lo que quieres producir, lo que vas a presupuestar, si tienes el capital de los socios, ¿no? Entonces, si tienes ya la planificación de los canales de distribución por los cuales se va a realizar la venta de los productos, todos esos factores hay que considerar al momento de hacer el presupuesto de ventas. Y para hacer el presupuesto de ventas, chicos, hay varios métodos, ¿no? Entonces, métodos de proyección de ventas. Para todos los métodos, ¿no? Para estimar, proyectar, ¿no? Para proyectar, siempre necesitamos datos históricos, por lo menos de unos 3 años hacia atrás, o 5, ¿no? Con 5 sería mejor. Entonces, por lo menos de 3, algo así, ¿ya? El primer método es regresión lineal y es con la fórmula de ecuación, ¿no? De álgebra, lo que han hecho en álgebra. Creo que llevan álgebra ustedes, no es de la escuela, ¿no? Este es de la escuela. Entonces, para calcular dos variables, ¿no? Ahorita vamos a hacer con números y esta es la forma, ¿no? El otro método es según el criterio de los ejecutivos de la empresa. Generalmente gerencia general y gerencia ¿no? de ventas, de presupuestos, si quieren, de producción, entre todos los ejecutivos, ¿no? Ponen su criterio. Eso no es como este otro conforme, ¿no? Entonces cada uno dice es esto, es esto, es esto. Entonces aquí dice, ¿no? Se basa en la intuición de uno o más ejecutivos, experimentados además, ¿ya? ¿Cuál es la limitación de esto? Se basa en el pasado y está influenciado por los hechos recientes, ¿no? Por ejemplo, aquí en la anterior clase hablábamos de la pandemia y sí o sí es un hecho reciente y va a afectar. Comparando con este otro método, digamos, si en los últimos 5 años las ventas estaban de subida, ¿no? Si hubiéramos presupuestado para el 2020, ¿no? Sí o sí hubiera sido subida, pero no, en esta fórmula no considera, digamos, la pandemia, pero aquí sí, ¿no? Entonces cada método tiene sus ventajas y sus desventajas en los cálculos, chicos, ¿ya? El método del incremento porcentual es sacar el porcentaje de las variaciones de periodo a periodo, ¿no? De este año al año anterior, ¿no? De un mes al otro mes anterior, y se saca un promedio de las variaciones. Vamos a hacer con números ahorita, chicos. Otro método es el incremento absoluto. En este método hay que tomar el promedio de las variaciones absolutas, no porcentajes, ¿no? Es igual variaciones, igual como esto, pero es porcentual. Y este es directamente variación absoluta. Y ese resultado hay que aumentarle a la última gestión, ¿no? Que se ha ejecutado. El otro método, chicos, es el método económico administrativo. ¿Sí? En esto, como dicen, no es más económico, hay que ver qué factores influyen. Dentro de este método tenemos los factores de ajuste, los factores específicos de ventas, que van a afectar los factores de ajuste, de cambio y de crecimiento, ¿no? Si hay extraordinarios, contingentes, no recurrentes, incendios, huelgas, etc., ¿no? Los factores de cambio, el diseño del producto, procesos de producción, estrategias, todos estos factores ya nos tienen que proporcionar datos cada unidad encargado de esto, ¿no? Por ejemplo, aquí de la imagen de la empresa, potencial del sector. Entonces, todos estos factores, repito, ¿no? Nos tienen que dar un número, un factor de los encargados de cada área, ¿ya?
Factores de fuerza económicos generales. Hay que considerar la inflación, el Producto Interno Bruto, la tasa de interés, las tasas de cambio, todos esos económicos externos además a la empresa. ¿Vale? Después tenemos los factores de influencias administrativas. ¿Ya? Entonces, entre esos tenemos los precios, el mercado, la publicidad, crédito, producción. Su fórmula es: el presupuesto de ventas va a ser igual a las ventas del año anterior más los factores específicos. Dentro de esos les decía factores de ajuste, cambio y crecimiento. Por los factores económicos y por último el porcentaje de la influencia administrativa. Entonces la fórmula, y tenemos que tener todos estos datos para calcular y estimar las ventas para la siguiente gestión. ¿Ya? Y ahí termina este método. Son 5 métodos que hemos visto, que ya lo habían visto en alguna parte, ¿no? Pero estos están dentro del presupuesto de ventas, ¿sí? Para proyectar las ventas. Y les decía, este presupuesto es el más importante porque de esto depende, o es la base también, de todos los demás presupuestos. ¿Sí? Y ahorita, después de terminar esas diapositivas, ya nos falta mucho, vamos a hacer estos cálculos, ¿no? Aplicando estas fórmulas. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda hasta aquí, chicos. Eduardo Medrano, es Alexia nomás, poner presente, solo que veía tu P y estaba lejos, ¿no? No voy a borrar esta otra P. Eduardo Medrano, ya estás presente en el Excel, no es necesario en el chat de el Zoom. Sí, Licia, me olvidé. No pasa nada. A ver, presupuesto de producción. Después de ya calcular por alguno de estos 5 métodos la cantidad, el volumen que se va a vender, ¿no? Según el presupuesto, tenemos que hacer el presupuesto de producción, ¿no? Ya vamos a tener el número de unidades por cada producto, ¿no? Porque el presupuesto hay que ser para cada producto, por si acaso, ¿no? Entonces, para cumplir las ventas, ¿ya? Y para eso tenemos que tener inventarios apropiados y también los costos, ¿no? Que permitan obtener esos beneficios esperados, o sea, la utilidad que queremos obtener, ¿ya? Entonces, aquí dice, tiene que existir un equilibrio entre ventas, inventario y producción, ¿no? Todas las unidades tienen que estar en pleno coordinación para llevar a cabo lo planificado, ¿ya? Entonces, ¿no? Para proveernos de bienes, de servicios, todo tiene que estar coordinado. Entonces, en la producción tenemos que tomar en cuenta estos otros factores, ¿no? Les decía, la capacidad instalada, la mano de obra, los materiales que tenemos, las limitaciones técnicas, el capital que se tiene, los costos de los elementos, ¿sí? Todos estos factores hay que considerar para elaborar el presupuesto de producción. ¿Qué pasos tenemos que seguir? Hay que ver primero el nivel de inventarios de los productos de acuerdo al plan de ventas, ¿no? Entonces hay que ver qué margen de inventarios maneja la empresa y cada cuánto tiempo es su rotación. ¿A qué se referirá con rotación de inventarios, chicos? ¿Alguna idea tal vez?
¿Alguien con rotación de inventarios, chicos? ¿Alguna idea? Dicen, creo que es un indicador de ventas de los productos, más o menos. Indicador, está bien, es un indicador, muy bien. Un indicador de las ventas, ¿no? Más que todo de inventarios. Está relacionado más con la cantidad que se va a vender y con la cantidad que se queda en inventarios finales e iniciales. ¿Cada cuánto tiempo va a cambiar esos inventarios? ¿No? O sea, por ejemplo, a ver, les pregunto, vamos a comparar, ¿ya? Eh, Voy a comparar la rotación de inventarios de Envol, ¿no? Con la rotación de inventarios de, a ver, alguna empresa que conozcan que venda maquinarias o con autos nomás, Toyota, ¿no? ¿Cómo es la rotación de inventarios de estos chicos? O sea, de manera general. Los productos tienen que esperar, como los autos, digamos, un mes desde que llegan, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, incluso hasta fin de año, ¿no? Algunos productos de autos. Pero en Envol, ¿no? Ahorita alguien de ustedes debe tener ahí en su lado una botellita de Envol, ¿no? Me refiero a Coca-Cola. ¿Qué productos más tiene? Eh, ¿Qué más tienen? Pues Chimba, esos productos, ¿no? Entonces, mucho depende de qué tipo de empresa, ¿no? Y eso hay que considerar cuando hagas el presupuesto. Les decía, de los vehículos, su rotación es bajo, ¿no? Por la naturaleza del producto. Pero de esta otra empresa, su rotación es alto, o sea, cambian constantemente los inventarios. ¿Se entiende esa parte, chicos? ¿Se entiende, chicos, ese tema de la rotación de inventarios? Sí, Lisa. Sí, Lice. Sí, Lisa. Ya, entonces, a ver, otro factor, la necesidad de producción total y por producto, ¿no? Entonces hay que producir toda la cantidad que se va a pronosticar, ¿no? Con alguno de esos 5 métodos que acabamos de ver. Hay que analizar la capacidad de la producción, ¿no? Esto va a ir con la capacidad instalada que la anterior clase también nos había explicado. Hay que ver la complejidad y duración de los procesos de fabricación, ¿no? No es lo mismo fabricar, no sé, un bolígrafo que un auto, digamos, ¿no? Yendo a los extremos. Entonces, sus procesos de fabricación son diferentes, ¿no? Hay que revisar las condiciones, ¿no? Hay que ver si las máquinas están óptimas, si se han hecho los mantenimientos respectivos en el tiempo establecido, ¿no? Entonces, para que no ocurra ya en medio del proceso de producción esté fallando algo, ¿no? Hay que hacer el presupuesto de materia prima, mano de obra, gastos de fabricación, costos indirectos prácticamente, ¿ya? Y por último hay que ver y elaborar el presupuesto de inversiones donde va a estar compras de activos fijos y algunos repuestos si es que se necesita, ¿ya? En resumen, el presupuesto de producción depende de las ventas presupuestadas, porque ahí se va a ver el volumen o la cantidad de productos que se tiene que fabricar. A eso hay que sumar el inventario final planeado, y eso les decía, ¿no? Al rato
les explicaba, depende de la rotación del inventario, ¿ya? Entonces, hay que restar el inventario inicial también estimado, ¿sí? El presupuesto de la materia prima, ¿no? En el presupuesto de la materia prima tenemos que considerar que la materia prima, ¿no?, es el elemento principal para nuestro producto, ¿no? Entonces, tenemos que manejar un nivel adecuado de inventarios de la materia prima, ¿no? Hace rato hablamos inventario del producto. Y aquí estamos hablando nivel adecuado de inventarios de la materia prima, ¿no? Y también hay que ver una razonable compra de la materia prima. No por comprar más, ¿no?, vamos a salir beneficiados como empresa. Hay que comprar de manera razonable. Entonces, a partir de esto vamos a determinar el costo de la materia prima, ¿sí? La materia prima, ustedes saben que conforma el producto final, ¿no? Si es que va a existir nuevos productos, lotes de producción y algunos porcentajes de desperdicios, que siempre existen, ¿no? Estos de desperdicios, ¿no?, en las empresas. Presupuesto de compras, ¿no? El presupuesto de compras, aquí en resumen, y les decía desde el inicio, determinar el presupuesto de ventas es clave, es la base. Hace rato decíamos en el presupuesto de producción, sobre la base de las ventas estimadas. Presupuesto de compras sobre la base de las ventas estimadas, ¿no? Entonces, a partir de estas unidades estimadas, se tiene que considerar el inventario final de materia prima, el inventario inicial, ¿no?, y los precios de compras. En resumen, el requerimiento de materia prima hay que sumar el inventario final, planeado, planificado, estimado, deseado. Y hay que restar el inventario inicial de la materia prima, ¿sí? Este inicial aquí no dice planeado, ¿no? Aquí ya se tiene, o sea, cuando estás planificando, ya tienes, digamos, quieres planificar para el 2021, tienes ya el inventario final del 2020 y ese va a ser tu inventario inicial, ¿ya? Y eso hay que multiplicar por el costo unitario de la materia prima. Y eso es el presupuesto de compras valorado, ya, ¿no? El otro en unidades y multiplicado por el costo unitario ya es valorado. Mano de obra, aquí hay que considerar varios factores, ¿no? Desde el control, hay que determinar el costo y algunas mejoras para generar eficiencia, ¿no? Estudio de tiempos, costos estándar, estimados, etc. Aquí en la mano de obra hay que considerar las cargas sociales también, chicos, ¿no?, que establece la Ley General del Trabajo, ¿no? Desde el bono de antigüedad, aguinaldos, indemnizaciones, bonos, horas extras, etcétera, etcétera. Y los aportes a las cajas, a las AFPs, ¿no? Todo eso hay que considerar dentro del presupuesto de la mano de obra, ¿ya? Generalmente para determinar se considera la producción presupuestada y las horas de mano de obra que se considera para cada producto, ¿no? Eso nos va a dar total horas por costo hora de mano de obra, el presupuesto de mano de obra. Y vamos a elaborar considerando las cargas sociales, les decía, ¿ya? Presupuesto de costos de fábrica. Esto les decía a costos indirectos, ¿ya? Dentro de esto podemos tener costos fijos, costos variables o semivariables, costos directos, indirectos, controlables, no controlables, ¿no? Todo esto dentro de la fabricación considerados como costos indirectos, ¿sí?, que son necesarios para producir un producto, pero no se los puede identificar directamente en el producto final. Esa definición ya lo han revisado. Algunos costos indirectos comunes, ¿no? Mantenimiento por horas reportadas, de energía por kilowatt hora, de compras por número de pedidos, la administración de planta por número de empleados,
y en los departamentos productivos por las unidades productivas, mano de obra, horas máquina, importe de la mano de obra, materia prima, consumo. ¿No? Algunos criterios que se manejan para el costo de los costos indirectos. Entonces, los costos indirectos, la tasa por hora mano de obra, dividimos entre el total de las horas de mano de obra, ¿no? Entonces hay que ir multiplicando y se va a tener el costo total de los costos indirectos presupuestados. El costo de ventas, como resumen, tiene esta estructura. Vamos a partir del inventario inicial de materia prima, sumamos el presupuesto de las compras, restamos el inventario final de la materia prima y eso nos va a dar el costo de la materia prima utilizada, ¿sí? A eso hay que sumar el presupuesto de la mano de obra directa y también el presupuesto de costos indirectos. Y eso es el resultado del costo de producción presupuestado. A eso sumamos el inventario inicial de productos terminados y restamos el inventario final de productos terminados. Costo de ventas presupuestado. Si se dan cuenta, chicos, esto es muy similar al estado de costo de producción que se maneja en costos, ¿sí? Entonces, los tres elementos del costo, ¿no? Tenemos primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, los tres elementos del costo y ese es el costo de producción, ¿ya? Después de presupuestar el proceso de producción, siempre vamos a tener los gastos de operación. Dentro de los gastos de operación tenemos los gastos de administración, comercialización y gastos financieros. La misma composición que un estado de resultados que ustedes han visto desde cuenta básica, ¿no? Entonces, ¿qué conceptos tenemos dentro de la parte administrativa, ¿no? De administración general, dirección, gastos generales comunes, ¿no? Sueldos de la parte administrativa, luz, teléfonos, ¿no? Esos gastos de la parte administrativa. Y en comercialización vamos a tener gastos de promoción, de distribución, comisiones de los vendedores, entre otros, ¿no? Y en los financieros, principalmente los intereses de créditos y préstamos, ¿ya? Entonces, esos tres tipos de gastos también hay que presupuestar, hay que estimar, hay que considerar, chicos. Ya llegando al final, se tiene que hacer un presupuesto de flujo de caja. Entonces, ¿qué vamos a obtener en este presupuesto de flujo de caja? Tenemos que ver las entradas, salidas y saldo de efectivo, ¿no? Principalmente de efectivo. Aquí está, ¿no? Efectivo es un pronóstico de entradas, salidas de efectivo, ¿sí? Para ver cuánto se va a disponer en los gastos, cómo se ha obtenido de los ingresos el efectivo, principalmente de objetivos, ¿no? Y esto nos va a servir para planear la inversión, ¿no? Si es que sobra y si es que falta, entonces hay que ver la recuperación. A ver, ¿qué objetivos vamos a lograr haciendo este presupuesto de caja, ¿no? Flujo de caja. Algunos en inglés lo van a ver cash flow, ¿ya? A ver, vamos a diagnosticar el comportamiento del flujo de efectivo, ¿no? Incluso aquí vamos a ver también la rotación del flujo de efectivo, ¿ya? Vamos a detectar en qué periodos habrá faltantes y a cuánto ascenderá, ¿no? Si es que va a haber faltantes. Vamos a ver las políticas de cobro, ¿no? Al contado, a crédito, ¿no? Vamos a ver los recursos invertidos, ¿no? Para ver si se han invertido correctamente, ¿no? Vamos a ver para fijar dividendos, si es que la empresa tiene dividendos para pagar a los socios. Y por último, determinar si los proyectos de inversión son rentables. Para determinar si un proyecto es rentable, no es suficiente con el flujo de caja, por si acaso, ¿ya? Hay varios factores
que tenemos que considerar. ¿Tienen alguna idea o han visto esto, chicos? En algún tema, en algún lado de su carrera, algo. Matemática financiera. Ah, súper, súper, ¿no? Entonces, estos indicadores nos van a ayudar a determinar si un proyecto es rentable, ¿no? Entonces, no solo el flujo de caja determina si es rentable. Hay más indicadores, ¿sí? Entre todos, ¿no? Si es mayor a 1, si es positivo, si es negativo, ¿no? Entonces, analizando todo eso, recién se determina si es rentable. Pero este flujo de caja es uno de los factores que sí te ayuda a revisar, analizar y determinar si un proyecto de inversión es rentable. ¿Ya? Por último, hemos hecho ingresos, ¿no? Vamos a hacer el presupuesto de ventas, hemos presupuestado, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Entonces, vamos a hacer el presupuesto de ventas, vamos a hacer el presupuesto de costo de producción, vamos a hacer el presupuesto de, ¿dónde está? Presupuesto de gastos, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a un estado de resultados presupuestado o proyectado, ¿no? Entonces, en el estado de resultados, ¿qué consideramos? ¿No? Lo que les mostraba, sus ventas. Si nos imaginamos ya un estado de resultados elaborado, en la primera parte va a estar los ingresos. Y los ingresos en este tipo de empresas comerciales e industriales están las ventas, ¿no? Por sus productos. Se restan con el costo de productos terminados y vendidos, ¿no? Costo de ventas. Para eso se tiene compras de materia prima, ¿no? Materia prima, la mano de obra, los costos indirectos, todo eso conforma, les decía, el costo de venta. Y la diferencia entre ventas y el costo de venta, vamos a tener una utilidad bruta. A esa utilidad bruta hay que restar los gastos de operación. Y los gastos de operación, les decía, son los de administración, comercialización y financieros. Y con eso se va a lograr un estado de resultados proyectado. Además, vamos a determinar con esto, ¿no?, la aplicación del impuesto a las utilidades, también proyectado. En este estado de resultados proyectado, vamos a tener un ingreso, costos y gastos, y vamos a tener una utilidad. Si es que se tiene una utilidad, ¿no?, hay que determinar el impuesto a las utilidades de las empresas, del cual ustedes ya saben que es su alícuota el 25%, ¿no? Incluso después de hacer esto, después de tener la utilidad, ya se va a ver el tema de, aquí, por aquí les decía, dividendos, ¿no? Si se tiene utilidad, ¿no?, entonces hay que calcular impuestos, hay que calcular dividendos, siempre y cuando se establezca en los estatutos de la empresa, ¿no? Los estatutos de la empresa tienen que leer y hasta cuánto se puede pagar dividendos, cuánto. Está detallado en el estatuto, ¿no? Para nuestras prácticas yo les voy a decir, esto se paga, listo, ¿no? Pero cuando ya trabajen, tienen que trabajar con todos los documentos que tiene la empresa, entre ellos el estatuto de la empresa, ¿no? Siempre hay que leer el estatuto, porque a veces con lo que les enseñamos, digamos, les digo en el planteamiento, dividendos 2%, ¿no? Van a la empresa a trabajar y eso quieren hacer. No. Les estoy diciendo que hay que leer el estatuto para ver cuánto se va a pagar los dividendos, ¿no? Ahí se establece. Después de la reunión que se hace cada año entre todos los socios, se firma un acta y ahí dice, a ver, la utilidad es tanto y de esta utilidad, obviamente estando el IVA ya, la utilidad neta hay que distribuir como dividendos esta parte y la otra parte se va a reinvertir en esto, ¿no? Eso en la reunión de todos los socios se establece y se registra en el libro de actas, ¿no?, de todos los socios.
A partir del estado de resultados, ¿no? Se tiene que llegar también a un balance general proyectado, ¿no? Entonces, con el presupuesto, si va a ser anual, vamos a llegar a un balance general proyectado, ¿no? Entonces, saben ya ustedes que es un balance general, ¿no? Entonces, solo que en las contabilidades que hemos hecho, en Conta 1, en Conta 2, en Conta 3, hemos elaborado el balance general histórico con documentos, con hechos pasados, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos elaborando estados financieros, balance general de mis clientes del año pasado, del 1 de enero al 31 de diciembre, hechos pasados, con todos los ingresos, con todos los gastos que han tenido, con cuentas por cobrar, con activos fijos, con todo, pero del año pasado. Su balance general está expuesto al 31 de diciembre de 2020. ¿No? En cambio, nosotros cuando hagamos esto, si estamos haciendo no sé, en enero, digamos, de 2021, vamos a poder llegar a un balance general proyectado al 31 de diciembre de 2021, antes de que suceda todo, ¿no? Cumpliendo con lo que dice la definición de presupuesto, ¿sí? ¿Dudas, chicos, en esta parte? Y con eso estuviéramos terminando esta parte teórica.